declarados justos somos a través de la justicia de nuestro Señor Jesús. Creo que no hay canción que encaje mejor que esta que acabamos de escuchar, glorioso intercambio de esta agrupación, la IBI. Y bueno, no quiero hacer más preámbulo en música, ya que no cuento con mucho tiempo para desarrollar el tema, así que vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, la justicia de Dios. Pero antes quiero felicitar a una personita más el día de hoy. Hoy es cumpleaños de mi princesa, del amor de mi vida. Y bueno, chaparrita, te deseo un feliz cumpleaños a través de esta transmisión. Estás aquí, yo lo sé, pero de todas formas quiero que quede en la historia de los Facebook Live esta felicitación. Que Dios te bendiga y te guarde también hoy en este día. Muchas felicidades, princesa. Bueno, hermanos, amigos, vamos a iniciar con el tema. Recuerden, la justicia de Dios, estamos hablando del Evangelio. Y para iniciar, es importante que nos posicionemos en la Biblia, en la palabra de Dios, y nos vayamos al libro de Romanos. Hemos estado escuchando mucho respecto al libro de Romanos, y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar del capítulo 1, del versículo 16 al 17 del libro de Romanos. Así que voy a leerlo, pero quien tenga la Biblia a su mano, ya sea que después que escuchen esta transmisión, puedan acompañarme con sus Biblias. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto es la base en el estudio que vamos a desarrollar respecto a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo es que se revela la justicia de Dios en el Evangelio? Según nos dice Pablo, dice que se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que vamos a pedirle al Señor vamos a pedirle en oración al Señor sabiduría para poder desarrollar este precioso tema. Padre, te agradecemos hoy este precioso día que nos has levantado, que nos has llevado y traído, en mi caso de mi trabajo. Padre, gracias. Te pido, mi Señor Santo, que nos guíes para poder entender qué es esta justicia. Te pido, Padre mío, que abras los corazones de las personas que van a recibir esta palabra, para que los llenes, Padre mío, de tu sabiduría, y puedan ellos recibirte y recibir este precioso conocimiento de tu justicia. Te lo pedimos, Padre, no porque seamos dignos de pedirte nada, Padre, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, para encontrar una clara interpretación de la justicia de Dios, la vamos a dividir en tres grandes grupos interpretativos. La justicia de Dios lo vamos a ver como el atributo de Dios. También lo vamos a ver, la justicia de Dios, como el acto de Dios. Y vamos a ver la justicia de Dios como el regalo de Dios. La primera interpretación, hay algunos estudiosos de la palabra de Dios que nos explican esta justicia como aquella justicia que le pertenece a Dios mismo, la justicia por la cual Dios mismo es justo. Es el atributo de justicia de Dios que lo convierte en un Dios justo. Es el atributo de rectitud que reside en Dios mismo y consiste en la misma esencia y la misma naturaleza de Dios. La justicia de Dios proviene de Dios, es de Dios, pues está intrínsecamente ligada a nuestro Dios eterno. Él es justo porque Él es lo que es su naturaleza. La justicia irradia de nuestro Dios porque es su naturaleza, por lo cual Dios recompensa a los que hacen el bien y castiga a los que hacen el mal. La justicia de Dios se revela de esta manera a través de lo que Él es, dándole su lugar a los que hacen el bien y dándole su lugar a los que hacen el mal. ¿Cuál es
el balance para poder decir esto es la justicia misma de Dios, su esencia. Es el estándar para saber quién hace el bien y quién hace el mal. ¿Cómo fundamentamos esta primera interpretación? Esta es la interpretación del atributo de Dios. Les quiero recordar eso, del atributo, de la esencia, de lo que es Dios mismo. Esto lo vamos a encontrar en Salmos 9, el Salmo número 9, del versículo 1 al 16. Del versículo 1 al 6, que dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi justicia. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellas. Escuchamos esto como que el Señor nos está diciendo que su justicia se revela a través del juicio que le trae a todos aquellos que hacen lo malo. Por ejemplo, aquí dice: cayeron y perecieron delante de ti. Dice: porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. El Señor se sienta en su trono juzgando con justicia y dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Entendemos que la justicia de Dios se revela, según este versículo, a través del juicio de Dios, a través del exterminio de la impiedad. Dios reprende las naciones, Dios destruye al malvado y queda desolado las ciudades y quedan sin memoria todas aquellas personas malvadas, destruidas por siempre y para siempre. Es algo fuerte, hermanos. Si interpretamos la justicia de Dios como algunos estudiosos lo hacen a través de este pasaje bíblico, encontraremos que la justicia de Dios se revela a través del castigo de los malvados. La destrucción de ellos es por siempre y para siempre. Esto es fuerte, hermanos. Justamente la transmisión pasada, esto fue hace como 2 semanas, hermanos. La semana pasada no tuvimos transmisión, pero la transmisión pasada observamos cómo el Señor nos mantiene, Dios nos mantiene alejados de Él para no ser destruidos por su santidad. Y cuando leemos acerca de la justicia de Dios, hoy en este versículo, en el capítulo 9 de los Salmos, o el Salmo número 9, leemos que la justicia de Dios, perfecta y santa, también nos persigue y nos busca destruir por nuestra misma impiedad. Entonces podremos ver que tanto la santidad como la justicia de Dios es algo intolerable o que no puede tolerar el pecado o la maldad del hombre. Es algo que nos persigue, es algo que persigue al impío hasta que se destruye. Por lo menos esto es lo que podemos comprender con este versículo. También podemos añadirle unos versículos más, como el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 32, que nos dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Aquí nos está diciendo Pablo que, entendiendo el juicio de Dios, dice que aquellos, habiendo entendido el juicio de Dios, que practican tales cosas, ¿qué cosas son las que practican? Bueno, si leemos poquito antes, del versículo 29 al 31, dice: estados sentados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es lo que dice Pablo, que los que practican estas cosas son dignos de muerte, porque conociendo el juicio de Dios aún lo hacen
Y no solamente eso, sino que se complacen con aquellos que las practican. Hay personas que podrán decir, bueno, yo no hago eso, yo no hago aquello, pero hay gente que se complace viendo a otras personas que sí se atreven a hacerlo y sí lo hacen. Y dice Pablo, conociendo el juicio de Dios, sabiendo que esas cosas que hacen los lleva a la muerte, a la destrucción, las practican sin importar, con un descaro. Hay un pasaje más que también nos revela la justicia de Dios a través del juicio de Dios, el cual es la muerte, la destrucción del impío. Entonces hay un pasaje más en Ezequiel, en el capítulo 18, del versículo 20 al 21. Dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Está duro también, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. La muerte es el juicio del Señor. Y todo aquel que pecare, todo aquel que cometa un adulterio a la palabra del Señor, en contra de la palabra del Señor, éste morirá. Irremisiblemente, éste morirá. Dice más adelante, el Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Esto es que el justo vivirá por su justicia y el impío morirá por su injusticia. Volvemos a lo mismo. La justicia de Dios se revela a través de premiar a aquellos que hacen lo justo y de destruir a aquellos que hacen lo injusto. Es así de sencillo. Y también dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Cuando escuchamos también esto, que de cierto vivirá, aquel que haga todos los estatutos, y hiciere según el derecho y la justicia de Dios. No sé si alguna vez hayan leído los 10 mandamientos. Suenan fáciles, pero con la interpretación que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que es la interpretación verdadera de cómo seguir los mandamientos, la justicia de nosotros es imposible llegar a lograr cumplir con la justicia de Dios perfecta, santa. Nosotros estamos muy apartados de eso y estamos imposibilitados de poder nosotros con nuestras fuerzas llegar a esta santidad, a este nivel de justicia, de hacer las cosas correctas, rectas, como a Dios le agrada. Porque si no lo hacemos, la misma justicia de Dios, en su poder, destruye todo aquello que no es al nivel de la justicia de Dios. Para poder estar en la presencia de Dios necesitamos tener el nivel de justicia que el Señor requiere para que estemos a su lado. El Señor no va a rebajar su justicia para que nosotros estemos ahí. Su estándar de justicia es por siempre y para siempre. El Señor no varía. El Señor es el mismo ayer, hoy y mañana. Y su justicia va a ser la misma y su estándar de justicia va a ser la misma, es la de Él. Así como su santidad. Cuando nosotros nos paramos ante un juez, hermanos, el juez está revestido del poder de la justicia que le otorga el Estado. Y según la ley, aquel que infringe esta ley es culpable como aquel que la cumple es libre. En el cumplimiento de la justicia de la ley, hay un castigo para todo aquel que la infringe, como hay una recompensa para todo aquel que la cumple, para todo aquel que la respeta. Si usted comete algún delito, usted puede perder su libertad y según el nivel del delito, puede perder hasta su garantía más elemental. Puede perder su vida misma. Hay estados, por lo menos aquí en California, y estoy seguro que hay países y estados en otras partes del mundo que aprueban la pena capital. Esto es la pena de muerte. Y la esencia de la ley es hacer la justicia. La esencia de la ley, cuando hay una ley y hay un derecho en un gobierno, la esencia de esa ley es hacer justicia al pueblo, dentro del pueblo. Pero muchas de las veces el hacer justicia
al pueblo es inclusive a través de la muerte del infractor, a través de la muerte de aquella persona que ha cometido un delito. Todo depende qué clase de delito es el que ha cometido. Pero va desde perder su libertad hasta perder la vida misma, en búsqueda de garantizar la justicia, la legalidad de la ley, la justicia de la ley. Ahora, hermanos, si hablamos de lo que es la ley de Dios, si nos ponemos en el estándar de la ley de Dios, todos hemos pecado. En la ley del hombre, si te encuentran culpable, entonces recibes el peso de la ley. Ya lo hablamos. Pero si hablamos de la ley de Dios, y todos hemos pecado, y si hablamos de que Dios es justo y su justicia es perfecta y santa, entonces, ¿qué pertenecemos nosotros? ¿A dónde pertenecemos? Si la palabra de Dios nos dice que el alma que pecare, esa morirá, entonces la justicia de Dios nos condena a todos. Su poder nos fulmina y no hay historia más que contar. Porque ¿cómo Dios puede ser un Dios justo y perdonar a los hombres impíos, malvados? Si estamos presentes en un juicio y vemos que se está juzgando a una persona por toda la maldad que ha hecho, por todo lo malvado que ha hecho, y están ahí presentes los papás, quizá violó a una muchacha y la mató, por lo muy grave que pudiera ser. Y están presentes los papás y el juez se presenta ahí, y el juez se levanta, y el juez es un juez justo, y le dice al que asesinó, al que mató, al delincuente, al asesino, le dice: mira, como soy un juez piadoso y un juez noble y un juez bondadoso, te voy a dar la libertad. ¿Por qué? Por gracia. Te voy a dar la libertad porque simplemente quiero darte la libertad. Realmente, inmediatamente se van a levantar los padres, se va a levantar los familiares, la gente en sí se va a levantar en contra del juez. Van a encontrar al juez injusto porque no hizo justicia ante la situación de la muerte de la muchacha. ¿Cómo puede ser posible que él esté diciéndole al culpable que lo va a dejar libre y que lo va a tomar como inocente? Entonces el juez pierde su característica de justicia, su revestimiento de justicia, de esa justicia que le da el Estado para poder impartirla y que pueda otorgársela a las personas para resolver los problemas. Esa justicia que todos clamamos todos los días. Cuando vemos que hay algo que no está bien, exigimos justicia. Ahora la pregunta es, ¿cómo un Dios santo y perfecto, justo, un juez justo, nuestro Dios es un juez justo, cómo puede perdonarnos nomás así como así? Y decir, bueno, pues yo creo que el Señor esto me lo puede pasar o esto me lo puede perdonar. Si Dios es un juez justo, Él debe de juzgarnos con rectitud y con justicia. Y esta es una manera de interpretar la palabra. No sé si me entiendan, hermanos, a dónde los quiero llevar. Si nosotros entendemos la justicia de Dios que se revela en el Evangelio a través de estos pasajes, Pablo dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, por fe y para fe. Y si nosotros entendemos la justicia de Dios que se revela en el Evangelio a través de los pasajes que acabamos de leer, nuestra esperanza, hermanos, es nula. Es como presentarse ante el juez y clamar piedad después de haber sido encontrado culpable por el 90 o por el 100% de todos los delitos del Código Penal. Hermanos, estamos sin salida. Esto mismo pasó hace 500 años con Martín Lutero. Lutero no quería saber nada respecto a la justicia. Él detestaba la justicia, y la verdad es que ¿quién no detestaría la justicia de Dios teniéndonos solamente a la orilla, sabiendo que vamos a ser enjuiciados? Y no quiero perderlos, hermanos, con todo esto que estamos hablando, pero estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios respecto a su justicia, a un aspecto de la justicia de Dios
que es a través de, como lo mencionamos al principio, de la esencia de Dios, del atributo de Dios en justicia. Y también estamos hablando acerca de quiénes somos nosotros. Por eso volvemos a la pregunta: ¿cómo puede un Dios justo perdonar a un hombre completamente injusto? Vamos a tener que ir avanzando con las siguientes interpretaciones. Esta interpretación, que es la primera, nos habla del atributo de Dios. Ya sabemos que en el atributo de Dios, en lo que Él es, en su esencia, su misma justicia exige un cobro. El cobro por la maldad, por el pecado, por la transgresión. Y su justicia se revela a través de este cobro, a través de esta exigencia que tiene su justicia y la pena capital. Hay otros estudiosos de la palabra de Dios que nos hablan acerca de la justicia de Dios, pero ahora como el acto salvador de Dios, el cual salva y libera a su pueblo. La justicia de Dios se ve reflejada a través de la salvación del pueblo. Esta es una segunda interpretación que nos habla de cómo se observa la justicia de Dios que habla Pablo en estos pasajes como la justicia que salva. El sustento bíblico para esta justicia que salva lo podemos ver cuando Dios salva a su pueblo de Egipto, en el Éxodo, cuando Israel era esclavo del faraón en Egipto y Dios juzga a este reino del faraón con 10 plagas para liberar de la opresión a su pueblo y llevarlos a un territorio nuevo, a una ciudad prometida. Parece ser que Dios imparte su justicia a través de la salvación. Dios juzga al faraón, destruye de alguna manera a Faraón para liberar a su pueblo. La justicia se ve reflejada en la salvación. Él saca al pueblo de la esclavitud y Él salva a su pueblo, y la justicia de Dios se ve reflejada en la salvación. Ya vimos que la justicia se ve reflejada a través de lo que es Dios en sí, de lo que es el atributo de Dios, de su justicia, el cual viene a cobrar con la pena de muerte cada impiedad que se ha hecho a lo largo de la historia en cada uno de nosotros. Cada impiedad de nosotros viene a cobrarse a través de la muerte. Esa es la justicia de Dios. No puede tolerar una injusticia. Su justicia es perfecta y santa. Ya vimos eso. Ahora vemos que hay también otra manera de observar la justicia de Dios. Y este es a través del acto de salvar. La justicia de Dios se refleja a través del acto salvífico. Tenemos un sustento bíblico también en el Salmo número 98, del versículo 2 al 3. Lo voy a leer. Dice: Jehová, el Señor, ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Lo voy a repetir. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Nuevamente vemos cómo Dios despliega su justicia a través de la salvación, y su salvación es notoria en toda la tierra a través de su justicia. Aquí volvemos a ver en esta parte del Salmo número 98 cómo su justicia y cómo su salvación juegan un mismo papel. Dice: a vista de todas de las naciones ha descubierto su justicia. Jehová ha hecho notoria su salvación. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios, tomando la justicia de Dios como la salvación de nuestro Dios. Y como me verán escuchando, hermanos, es un tema un poco complejo, pero ya verán cómo se va entendiendo conforme vamos avanzando a través de estas tres interpretaciones, y al final les voy a dar una conclusión para
poder entender un poco más la justicia de Dios. Aquí hablamos del acto de justicia de Dios, no meramente su atributo, ya que su atributo busca el castigo de aquellos que hacen el mal, pero su actividad busca la salvación. Cuando leemos la Biblia encontramos una línea de promesas. Adán pecó, pero en su pecado Dios hace una promesa de levantar una simiente que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente que indujo a Eva a pecar. Esta misma promesa se repite con el padre Abraham, con su simiente, que vendría a bendecir a todas las naciones de la tierra, y esta también se repite nuevamente, esta promesa, en David, con un reinado eterno que vendría de su simiente. Y finalmente, el cumplimiento entero, el cumplimiento perfecto, el cumplimiento precioso lo vemos en Cristo Jesús, que Él es la simiente que desde Eva, pasando por Abraham, llegando también a través del rey David, se cumple. Se cumple porque Él es la semilla, nuestro Señor Jesús, la obra redentora de nuestro Señor Jesús, el acto salvífico en el Evangelio de Dios, las buenas noticias. No sé si recuerdan lo que hablamos en la primera transmisión de este Facebook Live, que hablamos del Evangelio. Hablamos de que íbamos a explicar por qué se le dicen buenas noticias. Bueno, las buenas noticias es que el Señor Jesús es la obra redentora, es el acto salvífico, es esta parte de justicia que Dios nos regala. Por eso son buenas noticias. Dentro de la justicia de Dios, Dios nos busca salvar, nos busca rescatar de la ira que ha de venir. También leemos en Isaías 43:13 que dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Dentro de la justicia de Dios, Dios nos busca salvar, nos busca rescatarnos. Esto es dentro de la justicia de Dios. Recordamos, la justicia de Dios es la esencia de Dios que busca que se vea reflejada su justicia en el exterminio, en el derramamiento de su ira en contra del pecado, en contra de la injusticia, dar juicio y aproximar la justicia a todos aquellos que han sido injuriados o han sido lastimados por esta injusticia. Esto es la esencia de Dios, su esencia, esto es lo que hace. Pero también vemos el acto de la justicia de Dios que busca la salvación. No busca, la justicia de Dios no es que directamente busque en la condena, esa es la esencia de Dios. La esencia de la justicia de Dios es lo que busca. Pero el acto de Dios, su amor de Dios, el acto en el amor del Señor, busca salvarnos, no busca condenarnos, busca salvarnos. Y eso es lo que observamos cuando leemos estos pasajes, cuando leemos en Isaías 46:13 que dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Finalmente, hermanos, hay algunos estudiosos de la palabra de Dios que toman la justicia de Dios como esta última interpretación y la interpretan como el regalo de Dios. Ya tenemos la justicia por esencia, tenemos la justicia que viene como salvación, que es la justicia salvífica, y tenemos la justicia de un regalo, la justicia que viene en un regalo. Entonces, como la justicia que es de Dios y emana de Dios, pero a diferencia de las demás interpretaciones es dada a nosotros, es imputada, es un regalo de Dios, es el regalo de la justicia, es el don de Dios con el cual justifica al pecador, al que merece la pena capital, o sea, nosotros, al culpable enteramente culpable, que no tiene escapatoria, como ya lo vimos, que todas las evidencias apuntan a su culpabilidad. Dios le otorga este don de justicia a través de la fe. Es por eso que leemos en Romanos 1:17,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia, en esta interpretación que hacen algunos estudiosos, definen la justicia como el regalo salvífico de Dios. Es el regalo que el Señor nos da, es la gracia, hablando del regalo, es la gracia del Señor en su justicia. Sabemos lo que es la justicia, intrínsecamente en Dios, lo que es su esencia de Él, pero también entendemos que es un regalo de Dios, es el don de la justicia que se aplica a los pecadores a través de la fe y solo por la fe, al fin de que esa fe nos haga salvos. Ahora, pues la pregunta es, ¿cuál fe? ¿Cuál es la fe salvífica? Bueno, la fe en el Hijo de Dios, que murió por todos nosotros para darnos su justicia, por medio de gracia. ¿Cuál es su gracia? Es su regalo. Que a pesar de que nosotros somos malvados, que a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios nos salva. Si hay algo que merecíamos, hermanos, es la muerte. Ya lo sabemos, ya lo hemos hablado mucho, que lo que merecíamos es la muerte. Pero viene la gracia, este regalo precioso que nos da Dios en su justicia. Todo cuando estaba en contra de nosotros, no había nada que pudiéramos hacer y Dios, viéndonos en nuestra desesperanza, mandó a su Hijo. Este es el regalo, mandó a su Hijo. Nuestro Señor Jesús se levantó de su trono y bajó a esta tierra, se humilló al convertirse en hombre, tomar carne de hombre, y se humilló aún más y murió en la muerte más humillante. El Dios Santo, vivo y eterno, murió humillantemente en una cruz por rescatarnos. Por rescatarte a ti, mi amigo, por rescatarte a ti, mi hermano, por rescatarme a mí. Y porque murió porque Él era el único que podía enfrentar la ira de Dios. El castigo eterno que era para todos nosotros, que nosotros merecíamos y que no podíamos soportar. Jesús lo soportó. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y dice Pablo, y muerte de cruz. Porque Él era el único que podría enfrentar a su propio Padre en su ira. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesús enfrenta esto, cuando el Señor Jesús muere, su justicia resplandece ante la oscuridad de todos los pecados, de todos nuestros pecados y todas nuestras maldades, de todos los pecados y de todas las maldades del mundo. La crucifixión solo fue la antesala de lo que se esperaba cuando nuestro Señor Jesús entró en la parte de la muerte. Es como nosotros, la muerte a este cuerpo es la antesala de lo que viene después. La justicia de nuestro Señor Jesús resplandeció en la muerte y resucitó al tercer día en victoria. E inmediatamente después de que resucitó nuestro Señor Jesús, lo leemos, y subió al trono con su Padre, a presentarse ante su Padre, al lugar santísimo, al trono celestial, y presentó su sangre como expiación para todos nosotros. Es por eso que dice el Señor Jesucristo, esta sangre que es derramada por muchos para pecados. Él, cuando derramó su sangre en la cruz, Él sube al cielo. ¿Quién podía presentarse en el lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesús, como sumo sacerdote, se presenta ante Dios con su sangre derramando, como la ofrenda perfecta, como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa ofrenda perfecta sube al cielo y se presenta en el lugar santísimo, en el trono celestial, para hacer expiación por todos nosotros, para hacer expiación de nuestros pecados, de tal manera que si usted cree que en el Señor Jesús y cree en su obra redentora, usted es salvo de inmediato. La justicia de Dios lo recubre enteramente. Y como dice el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en
mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Escuchan eso? Porque me vistió. El Señor me vistió con vestiduras de salvación. Y luego dice algo más precioso. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Nuestro Señor Jesús, al derramar su sangre por nosotros, Él nos regaló su justicia. Muy necesaria justicia. Justicia que hemos visto a lo largo de esta transmisión, que es exigente y es imposible alcanzar. El único justo, nuestro Señor Jesús, el que alcanzó el estándar perfecto de Dios en justicia, tuvo que derramar su sangre para que nosotros no derramemos la de nosotros y cumplamos una condena eterna en el infierno, sino que Él se puso delante de nosotros en la cruz, muerte de cruz, y soportó la ira tremenda de Dios, la ira tremenda de su Padre, porque nadie más podía soportar la exigencia y la ira del Padre, solamente Él. Y yo me lo imagino y digo, Señor, solamente tú podías soportarlo. Solamente tú tenías el poder, la fuerza, la santidad, la justicia para soportar el tormento de la ira de Dios, de la ira de su Padre. Es la ira que se va a derramar, la copa de la ira que se va a derramar más adelante, hermanos, y se va a derramar a esta tierra y a este universo. Pero no para los que creen. No para los que estamos agarrados de este hombre justo, que en su justicia, dice aquí Isaías 61, nos rodeó con un manto de justicia. Dice, nos vistió con vestiduras de salvación. Como a novio nos atavió, y como a novia adornada con sus joyas. El Señor nos adornó, hermanos. Fue tan perfecto y tan precioso que el Señor nos vistió y nos adornó con su justicia. Y habiéndonos adornado, también nos santificó, hermanos. Y ya lo hablamos esto en la transmisión pasada. También la sangre del Señor Jesucristo nos santifica. Esos son los adornos de la novia, la santificación. Y así es como el Señor nos ha cubierto. ¿Para qué? Para presentarnos, ahora sí, santos y justos ante el trono celestial. Ahora sí, de cualquier manera, cuando nos arrodillamos y volteamos al cielo, no tenemos estorbo. Ya no somos enemigos de Dios. Ya somos, cuando Dios voltea a vernos, ya no nos ve con la impiedad con la que nos veía, sino nos ve con la justicia y la santidad de su Hijo. La justicia y la santidad de nuestro Señor Jesús está en nosotros. Y entonces podemos acercarnos al trono de justicia. Entonces podemos pedir y clamarle al Señor con confianza, porque no hay nada que nos pueda estorbar. Es ahí donde el Señor ha intercedido por nosotros, poniendo su propio cuerpo, su propia sangre, su propia justicia y su propia santidad. La única que podría aceptar Dios, la de su Hijo. Ahora sí, cuando leemos Juan 3:16, estoy seguro que no lo vamos a leer igual. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tanto el amor de Dios hacia nosotros, a pesar de que fuéramos malvados, a pesar de nuestra impiedad, fue tanto el amor de Dios que Él, sí, su justicia, reclamaba destrucción de la humanidad. Pero su amor reclamaba salvación. Y se levantó nuestro Señor Jesucristo del trono, de su trono, y bajó a rescatarnos. Por eso dijo, y ha dado a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Que cree en qué?
en el acto salvífico de Dios, en el regalo de la salvación. En esta salvación que la recibimos a través de su justicia. Y esta justicia que viene y nos es dada. No pierdan la oportunidad de recibir esta justicia de Dios. No porque quizá yo haya cometido errores, hermanos, al hablar por aquí, que no los aparte eso del Señor. Vean lo grandioso que es el Señor Jesús, lo grandioso que es Dios, el plan tan grandioso que se ha instaurado desde la creación del mundo, desde la creación de todo. El plan del Señor se ha realizado. Es majestuoso y es perfecto. Acérquense al Señor Jesucristo. Él vino y derramó su sangre por todos. Lo único que necesitamos es fe. Es un arrepentimiento y es fe. Arrepentimiento, ¿por qué? Porque sabemos lo que merecíamos. Arrepentimiento porque sabemos dónde estábamos, en qué posición estábamos con Dios. Y fe, porque creemos que el Señor vino, en nuestro Señor Jesús vino a salvarnos. Que su sangre no fue en vano, sino que vino a salvarnos y entregó su sangre por todos nosotros. Dice en el versículo 17, porque no vino Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y leemos la primera parte del versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en aquel que bajó del cielo, hermanos, por rescate a todos nosotros. Hermanos, espero haber sido claro respecto a la justicia de Dios. Espero haber expuesto apropiadamente la justicia de Dios para que entendamos lo que dice Pablo en el versículo 17 del capítulo 1 del libro de Romanos, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El acto salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Lo que acabamos de hablar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y espero haber sido muy claro en cuanto a la justicia de Dios. ¿Cómo es que se revela? Sabemos que es la justicia de Dios. Pero se revela precisamente a través de la búsqueda del acto de la justicia de Dios, de la búsqueda de la salvación de todos aquellos que estábamos condenados, verdaderamente condenados. Y la justicia de Dios se revela, la justicia de Dios, el amor de Dios también se revela a través de la búsqueda de aquellos hombres malvados para que lleguen a su salvación. ¿Cómo? A través de la fe. ¿De qué tipo de fe? A través de la fe en su Hijo unigénito. Para que esa justicia sea el regalo, sea la manifestación del Evangelio en cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, esto es lo que les quería hablar. Espero haya sido claro respecto a esto. Y si hay alguna duda, déjenmela saber. Deseo que tengan una excelente tarde. Espero motivarlos a cada uno de ustedes a que escudriñen las Escrituras y busquen. Esto yo lo desarrollé a base de otros hermanos que he escuchado, a base de un hermano excelente allá en Guadalajara que hace excelentes estudios. Y no quiero decir los reto, pero los animo, hermanos, a que ustedes busquen, y a aquellas personas que no conocen del Señor, a que busquen, hermanos, a que busquen amigos del Señor. Es tan precioso conocer del Señor. Los animo, hermanos, a que escudriñen las Escrituras, a que se llenen de los atributos del Señor, de su santidad y de su justicia, que son elementales para nuestra salvación.
que la tengamos en nuestra mente y en nuestra conciencia, así como en nuestro corazón. Hermanos, yo los dejo este día dándole gracias al Señor por haberme permitido exponer este tema, y les doy gracias por haber escuchado también. Les mando bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.